¿Cómo están ustedes? Semana a semana tratamos de hacer un debate, una conversación, algo entretenido para el fin de semana y también para la semana en este Cita Regional. Hoy espero que esté entretenida, tenemos interesantes invitados. Hoy día para mí es un gusto presentarle a los panelistas, en primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, Camila? Hola Rodrigo, gusto de saludarlos y a todos los contertulios. Espero que sea un muy buen programa. Saludamos al vocero de gobierno de la presidenta Bachelet, don Marcelo Díaz. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo a usted y saludar a quienes nos acompañan en esta emisión del programa. Saludamos al cuasi candidato a alcalde por Viña del Mar, actual diputado, don Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, Osvaldo? Lo importante es preguntarle si le habría gustado o no, a ver si usted estaría de acuerdo. ¿Y yo pregunté? Sí. ¿Usted ¿Habría contado con su voto o no? Mire, si me lo hubiera pedido su mujer, bailando la cuestión como cuando éramos jóvenes, capaz que hubiera dicho hasta que bueno. Así que usted sabe que ella era mi compañera de Cuécamo. Así es. Así es. Y saludamos al doctor don Luis Basáez, ahora volvió a ser doctor, con su mascarilla itinerante por Quilpue. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿cómo está, don Rodrigo? Gusto saludarlo y a todos los panelistas que siempre nos juntamos, Camila, Osvaldo y especialmente a Marcelo, que se integra hoy día, un gran amigo. Y saludar a toda la audiencia de Cita Regional. Bueno, este programa lo ve mucha gente desde San Antonio hasta los Andes, y bajo esa premisa quiero decirles que hay demasiados temas interesantes sobre los cuales quisiera que pudiéramos, ojalá, tocarlos todos, de manera que pudiéramos hacer una pasadita por cada uno de ellos. Quiero partir por el tema de la acusación a la ministra Silvana Donoso y a la votación en el Senado. Y quiero que seamos explícitos cada uno sobre su postura, sobre lo que sucedió. Como usted sabe, señor, el Senado por amplia mayoría decidió que ella no había tenido notable abandono de deberes en la presidencia de esa comisión de indultos. Partamos por usted, diputada Camila Flores. Gracias, Rodrigo. Bueno, en la primera instancia, que fue en la Cámara de Diputados, yo voté a favor de la acusación constitucional. Bueno, Marcelo tiene más antecedentes porque él estuvo, ¿cierto?, en la comisión previa, donde se evaluaron los antecedentes jurídicos para poder finalmente tomar una decisión nosotros en la Cámara misma. Yo ayer estuve, de hecho, presente también en el Senado cuando fue la votación de los senadores. Y la verdad es que el desenlace o el resultado fue bastante significativo en cuanto a que la mayoría, una mayoría bastante transversal, diría yo incluso, pero contundente, rechazó la acusación constitucional. La verdad, Rodrigo, es que yo no comparto la decisión que se tomó. Yo creo que existían fundamentos jurídicos, fundamentos de peso, de fondo, que precisamente generarían, desde mi punto de vista, que ella debiese haber sido destituida. Más allá, yo te digo, más allá de las posiciones políticas, porque ha salido mucho de que al final salió la izquierda a proteger, a cubrir, ¿cierto?, a la ministra y evitar, ¿cierto?, su destitución y que sea finalmente acusada constitucionalmente. Yo, la verdad es que no me detendría en eso. Yo me detengo más en lo grave de la situación, en cómo finalmente, más allá, ¿cierto?, de la legislación antigua que existía el año 2016, de la legislación actual que existe ahora en el 2020, y sobre todo en cómo las relatoras que estuvieron en la comisión previa, ¿cierto?, de la acusación constitucional en la Cámara, dejaron de manifiesto que derechamente la ministra sí tenía responsabilidades, porque ella, habiendo tenido conocimiento de los antecedentes del informe de Gendarmería, que no fue un copy-paste tampoco, como se ha tratado de instalar a través de la prensa por algunos medios, ella decidió no tener estos antecedentes a la vista y derechamente fallar conforme a lo que ella creía, ya que son por unos determinados criterios que son quizás más bien objetivos desde el punto de vista del cumplimiento, en fin, con el tiempo de la condena y otros antecedentes, y no los elementos subjetivos que eran tan contundentes en este informe de Gendarmería, que efectivamente señalaba la negativa desde el punto de vista de ellos como institución a otorgar este beneficio a Hugo Bustamante, más allá, insisto, de la ley antigua,
antigua, la ley anterior, yo creo que las relatoras, que hoy día además son juezas, fueron muy contundentes en sus argumentos, Rodrigo, y a mí me parece que en razón de lo mismo, la decisión que toma el Senado el día de ayer es una decisión más bien sesgada, errada, porque aquí claramente hubo negligencia por parte de ella, evidentemente desde mi punto de vista hubo también una falta al cumplimiento de sus deberes como ministra. Muchas gracias. Diputado Díaz, cuando yo levante la mano, usted para, lo hacemos rapidito. Diputado. Bien, yo primero una corrección a lo que dijo Camila. Aquí yo creo que esta fue una acusación que no tiene nada que ver con el eje izquierda, derecha, centro. De hecho, no fue la izquierda la que salió a defender a la ministra. Si uno mira la votación del Senado, que fue contundente en contra de la acusación, incluía parlamentarios de todos los partidos, de todos. Y desde esa perspectiva, hubo un juicio transversal de que no se incurrió en notable abandono de deberes. Lo segundo, ya que usted aludió a mi condición de vocero, en la época en que ocurrieron estos hechos, es decir, que se decretaron estas libertades condicionales, nosotros como gobierno expresamos nuestras preocupaciones. Yo lo dije en el seno de la comisión, como presidente de la comisión y en la sala, que me parece que la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de otorgar estos indultos de esta manera fue completamente desafortunada, fue un error mayúsculo. Y lo dijimos en su momento. De hecho, eso gatilló que el gobierno de la época le pusiera urgencia a varios proyectos de ley que se tradujo en la modificación que entró en vigor en el 2019, que hace, no vinculante, sino que exige considerar el informe de Gendarmería. Lo segundo es que quedó demostrado efectivamente que la ficha del jefe del establecimiento, el informe del jefe del establecimiento, efectivamente es un copy-paste. Todos dicen lo mismo, los que recomiendan y los que aprueban. ¿Cuál es el punto medular? Y es que yo puedo estar muy en desacuerdo, como lo estoy, como lo dije en su momento, el 2016 y ahora, con la decisión de la Comisión de Libertad Condicional. Pero cuando uno analiza una acusación constitucional, lo que tiene que ver es si se reúnen los elementos que la acusación expone para fundar la acusación, valga la redundancia, de notable abandono de deberes. Y en este caso no se reunía por dos razones. Primero, porque es un órgano colegiado, y esto de que ella es presidenta, mire, los jueces están acostumbrados a que los superiores les enmienden las resoluciones, eso es parte de la estructura y la naturaleza misma del Poder Judicial. Segundo, porque la causal de notable abandono de deberes es estricta, tiene que ser precisa, tiene que ser fundada, tiene que ser determinada, y aquí no se logró acreditar. Y respecto al tema de los relatores, mire, para la gente que no conoce cómo funciona el Poder Judicial, la figura de los relatores está presente siempre. Así opera las Cortes de Apelación, así opera la Corte Suprema. Es deber del relator exponer todos los antecedentes que le parezcan pertinentes ante la autoridad, o en este caso el órgano colegiado que va a decidir. Por tanto, efectivamente ellos llegaban con todos los antecedentes, pero la decisión no se toma en función de lo que los relatores hacen o no hacen, se toma en función de los antecedentes que se ponen sobre la mesa. Entonces, la ley era mala, por eso se cambió, fue una decisión de un órgano colegiado, no es atribuible a una sola persona. De hecho yo dije algo en la sala: si usted suprime la decisión de la ministra Donoso, igual es 4-0. En consecuencia, es un órgano colegiado que tomó una muy mala decisión, una pésima decisión, y que da cuenta de lo profundamente equívoco y deteriorado del sistema, porque en Chile hace muchos años que se habla de los tribunales de ejecución de pena, que elevarían el estándar de otorgamiento, por ejemplo, estos beneficios, y eso no ha ocurrido. Por lo tanto, yo creo que lo que ocurrió en el Senado es la calificación jurídica de una acusación muy poco sólida, independientemente de que los hechos sean tan contundentes y tan terribles. Ok. Diputado Urrutia. Hola, en primer lugar yo quisiera decir que yo fui uno de los firmantes de la acusación. Fui uno de los diputados que estudió los antecedentes y firmó la acusación. En segundo lugar, voté a favor en la Cámara de Diputados, tanto en la cuestión previa como en la aprobación. Y tercero, concurrí al Senado y vi y escuché los argumentos de los senadores a favor y en contra. A mí, una de las cosas que me pareció vergonzosa de este proceso fue la defensa corporativa que hizo el Poder Judicial previamente, y que de esos argumentos que emitió la Corte Suprema, muchos senadores se agarraron para votar en contra. A mí me parece que quedó claramente demostrado en el alegato que los diputados tenemos constitucionalmente todas las facultades para acusar constitucionalmente a un miembro de la Corte Suprema, como lo han dicho también variados jurisconsultos y que se expusieron ahí, que son famosos y conocidos en estas materias. La defensa corporativa fue vergonzosa, la incorporación y cambio de un abogado que
que se hizo presente en la sala, conocidos por todo. El abogado y el abogado del ministro Chat, pero usted. Sí, que me pareció improcedente que también incurrieran a esta. Ahora, sobre que esto fue una decisión de un órgano colegiado, yo creo que por la personalidad de la ministra, y que además la Corte de Apelaciones se negó a entregarnos los audios de cómo había operado esta comisión. La ministra tiene un triste historial de maltrato a los fiscales, a los abogados integrantes, a los abogados defensores, en que impone su criterio en forma abusiva, hace permanentemente un abuso de poder. Por lo tanto, este no fue un órgano colegiado cualquiera, cuando ella además califica e instruye a los miembros de la Comisión de Libertades Condicionales. Por último, quiero decir que, si bien es cierto, el artículo 2 del Decreto Ley 321, vigente a esa fecha, establecía 4 requisitos, y de los cuales ella solamente usó 2, dijo que solo 2, un verdadero checklist. El artículo 1 del Decreto Ley 321 establece claramente que se le concede al reo que se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Solo con haber cumplido la mitad de la pena? ¿Solo con un informe de conducta favorable? No, señor, porque además sabemos que la conducta favorable de los últimos 6 meses es absolutamente instrumentalizada por los reos. Se demuestra con un informe psicosocial. Y el artículo 4 lo dice claramente, que la libertad condicional se entrega previo informe del jefe del establecimiento en que está recluido el condenado. Ese informe, que no está separado del informe de conducta, es una carpeta donde está la hoja de vida y donde, entre otras cosas, y así lo dijeron los relatores, va el informe psicosocial. La ministra ordenó a todos los miembros de esa comisión que solamente iban a escuchar y que les leyeran si cumplía con los 2 requisitos previos. Y no escucharon, no se tomaron la molestia, no se tomaron el tiempo de escuchar el informe psicosocial de este y otros reos que eran verdaderos psicópatas. Si uno los lee realmente estos informes, son estremecedores. Entonces, sí hubo notable abandono de deberes y yo lamento que el Senado haya tomado la decisión que tomó. Creo que le fallamos nuevamente, que el Estado le falló nuevamente a Ámbar. Gracias, diputado. Doctor Basadre. Mira, esto es un acto vergonzoso, digámoslo claramente. Aquí, más allá de los respaldos normativos o leyes que permitieron que no hubiera condena a la jueza, y donde se enarbola, entre otros, la independencia del Poder Judicial, como que los jueces fueran dioses y nadie pudiera recabar los errores que se cometen y que afectan a las personas, aquí hubo un acto respecto de un beneficio que no es obligatorio darlo y que provocó por ese acto el asesinato atroz, porque es un asesinato atroz el que sufrió Ámbar Cornejo. Entonces aquí se demuestra la total disociación que hay entre el Senado esta vez y la opinión ciudadana. Aquí no se aplicó criterio, no se aplicó ninguna cosa. Entonces esto es una puñalada en la espalda a la mujer chilena y debiera tenerse en cuenta para las próximas elecciones. No podemos permitir que en Chile sigan ocurriendo estas cosas. Hay que cambiar las normas, hay que modificar los criterios y por fin, por favor, Senado, tome en cuenta y analice la opinión ciudadana. Si los ciudadanos tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos formas de cómo vemos cómo se mueve la sociedad. Y el Senado son los representantes de la sociedad chilena. Por eso son elegidos por los ciudadanos. De alguna manera tienen que aplicar el criterio para determinar las acciones que están siguiendo. Hoy, vuelvo a insistir, esto es una puñalada en la espalda a la mujer chilena. Gracias, doctor. Diputada Flores. No, a ver, primero decir que comparto lo que dice el doctor. De repente los argumentos razonables y lo que la gente espera es
es lo más simple, de repente darse muchas vueltas en encontrarle la quinta pata al gato no lleva a ninguna parte. Primero decir que efectivamente, desde el punto de vista de lo que decía el diputado Díaz, de que yo había señalado que esta era una defensa corporativa de la izquierda, ojo, yo dije que más allá de eso, yo no compartía la decisión y que habían argumentos objetivos y subjetivos para haber acusado a la ministra constitucionalmente. No fue un copy-paste el informe que hizo Gendarmería, eso es absolutamente falso, ¿ya? Y quedó demostrado también, ¿ya? Y yo creo que Osvaldo lo puede corroborar en todo el proceso. No fue el típico informe que se manda para todas las causas, eso es falso, Marcelo, eso no es así. Ahora, bueno, a lo mejor tú puedes considerar que eran muy similares, no sé, no tengo idea, pero de decir que es un copy-paste no corresponde porque Gendarmería es un organismo profesional que quizás con muy pocos recursos y con pocos profesionales hacen un gran trabajo y que se esfuerzan por ser, digamos, lo más profesionales a la hora de emitir una opinión que tiene que ver precisamente con algo tan terrible. Si lo que hizo esta jueza es gravísimo, por ella haber otorgado esta libertad, ya que para ella yo creo que es un derecho y no un beneficio, que ya hay parte desde el punto de vista erróneo a mi parecer, porque esto es un beneficio y tiene que cumplir con determinados requisitos, y requisitos que tienen que ser objetivos y subjetivos. No solamente con una parte, no puede ser parcial, tiene que considerarse todo el espectro, y ella no lo hizo, ¿ya? Y yo creo que ella cree que es un derecho, yo creo que ella tiene la convicción profunda, y es legítimo, está bien, más allá de que yo no lo comparto, pero esa decisión gatilló a que tengamos hoy día nuevamente a otra mujer asesinada en nuestro país, a manos del que ya era un doble homicida, que había asesinado a su expareja y a su hija, y que mata de una manera terrible y atroz nuevamente a otra mujer, a Ámbar. Entonces, por favor, seamos responsables, y los jueces tienen que entender que ellos también son responsables a la hora de tomar una determinada decisión. Ahora, yo espero que Marcelo, así como tú dices que no había fundamento jurídico, que quedó demostrado, bueno, por favor, no engañemos a la gente. Si muchas veces ustedes votan por acusar constitucionalmente a una determinada persona, a un ministro, ahora ya acusaron constitucionalmente al exministro Chadwick, acusaron constitucionalmente al presidente de la República, ahora acusaron nuevamente al ministro del Interior Víctor Pérez, al exministro Jaime Mañalich, o sea, no sé, par de años han hecho una cantidad, una vendaval de acusaciones constitucionales, y ahora les vienen a importar a ustedes los argumentos jurídicos. Por favor, no engañemos a la gente, eso es una tomadura de pelo. Muchos de ustedes ya tienen incluso predeterminado de que van a votar de un determinado modo. ¿Por qué? Porque es oposición al gobierno, y yo espero, vamos a ver ahora qué pasa con el ministro Chadwick, y que prevalezca efectivamente, ¿cierto? El ministro, perdón, Mañalich, y que prevalezcan los argumentos jurídicos. Diputada, pero resulta que usted me está haciendo lamentable, pero hace una cosa. Oiga, si aquí los medios de comunicación decían de que el hermano de la jueza era Samuel Donoso y había sido abogado de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, de Patricio Contese, etc. Aquí votaron todos, aquí no es la izquierda, aquí votaron todos, la responsabilidad. Absolutamente, por eso yo estoy diciendo, Rodrigo, que para mí eso no es un argumento, que para mí hay elementos subjetivos y objetivos que no tienen que ver netamente lo político. Diputado Díaz. A ver, yo, con el mayor de los respetos y cariño para Camila, creo que le falta muchísima información, porque, y creo que Osvaldo lo puede acreditar porque creo que esto toda la sesión, efectivamente, el informe del jefe del establecimiento en el párrafo conclusivo, eran exactamente iguales, siempre. Tanto los que recomendaban como los que rechazaban, no cambiaban una coma. Gendarmería explicó que luego yo adjuntaban otro antecedente, pero efectivamente el informe de la ficha del jefe del establecimiento era igual, 100% igual, no cambiaba ni una coma, ni una coma. ¿Por qué esto es tan grave? Porque cuando se resolvió el otorgamiento de estas sobre 750 libertades condicionales, los requisitos eran 4, pero básicamente los dos eran: uno, primero, haber cumplido la mitad de la pena, de la condena. Y segundo, el informe, tener a la vista el informe del jefe del establecimiento. No era ninguno más. Como generó la conmoción que generó, que hasta la presidenta Bachelet cuestionó la decisión, lo hizo la ministra de Justicia, lo hicimos nosotros como gobierno, el Congreso convocó a sesiones de la Comisión de Constitución del Senado y la Cámara, no hubo ninguna acusación constitucional entonces, 2016. En ese entonces, ¿qué hizo el gobierno? Le puso urgencia a varios proyectos de ley que estaban en el Congreso, que se terminaron de aprobar en el 2019, donde incorpora, 2019,
considerar el informe psicosocial elaborado por Gendarmería, considerarlo. El actual ministro de Justicia lo reconoció así en la comisión, que era uno de los que había tramitado el proyecto como senador primero, como ministro después, dijo que no le parecía, y por eso el gobierno, este gobierno, se opuso a que el informe de Gendarmería fuera vinculante, porque dijo, si fuera vinculante, en realidad no tendría sentido que exista una comisión de libertad condicional, porque entonces lo que habría que hacer es otorgarlo el beneficio, sí o no, de acuerdo, dependiendo del informe de Gendarmería. Entonces quedó como considerarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es bien importante, porque, por ejemplo, nos ocurrió con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que estuvo presente y que hizo una muy buena exposición, pero de repente nos dimos cuenta que ella nos hablaba de la ley del 2019 como si fuera la vigente del 2016. Y ahí hay una confusión que se genera a muchos. Yo vuelvo a decir lo que dije el 2016 como ministro y lo que dije como diputado en la sala hace 2 semanas. Creo que la decisión de la Comisión de Libertad Condicional es espantosa y revela lo precario, lo poco sólido, poco riguroso del análisis para otorgar el entonces derecho, hoy beneficio. Entonces derecho, hoy beneficio. Hasta el 2016 la ley lo reconocía como un derecho. Aún así, se podía denegar. ¿Qué es lo que ocurría? Que se iban de amparo. Si uno mira la historia de los amparos, la mayoría eran concedidos porque la ley lo reconocía como derecho. Hoy eso cambió, hoy es un beneficio. Aún así pueden apelar, pero es un beneficio, es decir, se puede otorgar o no, en eso tiene razón Osvaldo. Yo también comparto lo que dijo Osvaldo, y lo sostuve en la comisión y en la sala. Yo creo que la acusación constitucional desde el punto de vista procedimental era pertinente, y por eso voté en contra de la cuestión previa. Creo que los acusadores tenían derecho a presentar la acusación constitucional. No soy de aquellos que creen que esta acusación invadía la independencia del Poder Judicial. Pero luego había 2 capítulos. Control de convencionalidad, que fue desechado rápidamente porque no tenía fundamento, y lo que quedaba era saber si la posición de la jueza, y ahí, perdóname que me extienda un poco más, pero es bien importante, porque lo que dice Osvaldo, yo no lo conozco como antecedente, no fue un elemento de mérito en el trabajo de la comisión que yo presidí, es decir, la jueza era maltratadora, era abusiva, era déspota. Gracias, diputado. Eso. Yo le quiero pensar una cosa. Esa distinción que usted hace entre el derecho y el beneficio, perdón, el derecho que tenían era solicitar. No, el derecho no. es, pero que si la ley lo dice así, la ley le dice podrá conceder. Y el podrá significa que no es un derecho, es el derecho a solicitar. El podrá significa de que quien va a ejercer eso va a decir sí o no, podrá solicitar. El diputado Urrutia. Mira, la ley que es del año 1925 tiene un reglamento que se redactó el año 26, la vigente al año 2016 cuando esta ministra dejó en libertad a los presos. El reglamento habla de beneficio y es bastante esclarecedor porque establece lo que no establece la ley, que es muy breve. No nos olvidemos que tiene solo 8 artículos, de los cuales 4 hablan sobre las condiciones para postular al requisito de libertad condicional. Y a mi juicio, la jueza consideró solo el artículo 2 y el numeral 1 y 2. El resto no los consideró. Pero el artículo 1 y el artículo 4 de ese mismo decreto ley, vigente a la fecha, son fundamentales. Y ahí le recuerdo a Marcelo, al diputado Díaz, que lo que dice el artículo 1 del decreto ley 321, vigente al año 2016, es que se le concede la libertad condicional como un medio de prueba a quien se encuentra corregido y rehabilitado. Corregido y rehabilitado. ¿Y cómo se muestra eso? Con el informe psicosocial que está contemplado en el informe que hace el jefe de la cárcel donde está preso el detenido. Eso siempre ha sido así. Yo creo que la defensa usó torpemente una artimaña para diferenciar entre el informe de conducta y el informe psicosocial, porque siempre se habla, es el mismo documento, el documento que los relatores querían relatar ese día y que no se les permitió. Es tanto que, mire, la defensa mintió, porque dijo que se habían enterado por la prensa que existía el informe psicosocial. Y la gracia el coraje de los relatores es que dijeron que ellos iban preparados a relatarlo y no los dejaron. Es tanto que uno de los ministros, Arancibia, que estuvo en la comisión, reconoció que si él hubiera tenido a la vista, hubiera leído el informe psicosocial, habría cambiado su criterio y no habría votado a favor de la libertad condicional. Y sobre los copy-paste que dice... Rodrigo, me permite ahí un punto para que... Déjame terminar. Solo una pregunta, porque Osvaldo, yo lo reconozco como diputado meticuloso que estuvo en todas las sesiones. El mismo
la misma jueza, no es la jueza, pero en la misma sesión donde estuvo el juez Arancibia, la otra jueza dijo que ella había pedido la sentencia. O sea, el juez Arancibia pudo haber pedido también el informe psicosocial. A eso me refiero con que hay 5 personas que tomaron esta decisión, no una sola. Y los 5 se equivocaron, ojo, yo sigo manteniendo eso. Ok, continúo, Osvaldo. Mira, esto, y yo insisto, este es en apariencia un órgano colegiado, pero claramente existe una reverencia a los ministros de las Cortes de Apelaciones que imponen sus criterios en estas comisiones. Y así fue en esta oportunidad, porque la que determinó que solo se iban a amparar en el artículo 2, en el inciso, en el informe de conducta y en el tiempo cumplido fue la jueza Donoso. Y el resto acató incluso servilmente, porque no pidieron más antecedentes. La jueza que dijo que había pedido la sentencia, lo hizo después, no antes. Y el juez Arancibia pudo haberlo pedido, sí, y no se atrevió a pedirlo, porque dijo que se habían enterado por la prensa. Entonces mintieron Arancibia, y eso quedó en evidencia cuando las relatoras lo comentaron en la comisión. Y Arancibia dijo además que él habría cambiado su criterio si lo hubiera conocido. Por lo tanto, si el reglamento establecía en el año 1926, que había que tener a la vista todo lo expediente y que esto era un beneficio, ¿por qué cambió el criterio al pie de la letra? La jueza demostró no tener ningún criterio jurídico. Gracias. Para eso, hagamos una planilla Excel y chequemos. Gracias. Diputado, aclaremos eso sí, porque hay un ministro Arancibia de la Corte y un juez Arancibia. Aclaremos, estamos hablando del juez Arancibia y no del ministro Jaime Arancibia. Doctor Basáez. Maestro, mire, aquí la gente ya hace rato se forjó una opinión respecto a este caso específico, fundamentalmente por la atrocidad de los elementos que la componen. Y finalmente la gente piensa que esta discusión, que puede ser muy normativa, muy jurídica, es mucho bla bla, y lo que espera la ciudadanía son señales claras y efectivas. Eso es lo que está buscando, con la aplicación del criterio adecuado. Porque aquí lo que tenemos que darle a las mujeres en Chile, y no solamente a las mujeres, a la sociedad en general, señales claras para que mejorar la seguridad de cada uno. Porque hoy día, ¿con qué seguridad se van a mover nuestras mujeres si a la vuelta de la esquina cometen un asesinato y hay un error en la administración del beneficio a estas personas? Aquí no debería haber, mira, la gente piensa que persona que mata a otra, persona que daña a un niño, como los pedófilos, no debieran salir nunca de la cárcel, no debieran tener beneficios, más allá de lo que puedan decir. Incluso me voy a ir en contra de los psiquiatras que estiman que es posible la rehabilitación en estos casos. Yo pienso personalmente que no. Entonces, aquí lo que la ciudadanía requiere de su parlamento, de las personas que lo representan y de los elementos medios, como son los jueces, requiere señales de justicia, señales de seguridad, de poder transitar en una sociedad cada vez más justa, más segura, más feliz, y eso es lo que tenemos que darle desde el Parlamento y desde los organismos intermedios. Eso es lo que quiere la gente. Gracias, doctor Basáez, diputado Urrutia, diputado Díaz, diputada Flores. Y a usted que nos está mirando, tenemos que ir a una pausa. Lo único que queda claro de esta primera parte es que el 25% de la cárcel que quedó en libertad en ese momento quizá fue un despropósito. Ojalá que a futuro no se produzca una situación así. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy está muy interesante conversación con 3 diputados y un político que quiere ser alcalde. Y usted nos está viendo de San Antonio hasta Los Andes, en todas las provincias a través de BTR. Quinta Visión, Canal 9 o Canal 15 o Canal 76. Continuamos la segunda parte. Quiero partir con usted, diputada Flores, por lo siguiente. Se ha aprobado en la Cámara de Diputados una ley sobre el negacionismo. Otra vez parte conmigo, Rodrigo. Así es, pues. Para que vean que respetan a las mujeres.
José Manuel Vivanco, que es una persona que no es precisamente una persona muy conservadora, que es un liberal, es un hombre muy demócrata, qué sé yo, le dice que es muy de izquierda, de Human Rights, ha dicho que le parece que es una brutalidad esto que se aprobó. Quiero partir por usted, ¿cuál es la opinión que tiene usted? Partamos por usted, pero que usted en el fondo, no sé si será negacionista, pero usted habla siempre que San Pinochet, qué sé yo, etcétera, pero hay visiones bastante complejas en materia de derechos humanos en ese medio. Partamos con usted. Gracias, Rodrigo. A ver, primero y antes de entrar a los fundamentos, señalar que yo jamás he justificado las violaciones a los derechos humanos, lo hemos conversado acá en el programa, lo he dicho, tú, Rodrigo, eres testigo, el doctor Basáez, Osvaldo, en fin, nunca, ni en Chile, ni en cualquier parte del mundo, ni en cualquier época, ¿ya? Eso yo creo que es súper importante de señalarlo. Y respecto a la norma que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, yo, Rodrigo, hice expresa reserva de constitucionalidad, y por dos razones particularmente, una que tiene que ver más con la forma y otra de fondo. La de forma tiene que ver con que nosotros estamos convencidos, y así lo expresamos también en la Comisión de Derechos Humanos, que esta es una norma que necesitaba para ser aprobada el quórum calificado. Nosotros establecimos esta situación, lo dejamos a ver en la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, como la izquierda tiene una mayoría circunstancial en cada una de las comisiones, y por supuesto que en la sala también, perdimos esta observación y dijeron, no, esto se vota por quórum simple, y claramente desde nuestra perspectiva eso no corresponde. Y entrando ya más bien a los argumentos de fondo, Rodrigo, y bueno, me alegro que salgan voces que sigan señalando cuestiones que son desde el todo evidentes, ¿ya? Y esto tiene que ver más allá con la derecha, con la izquierda. Yo efectivamente soy una agradecida del gobierno militar, valoro el gobierno militar, jamás justificaría, ni lo he hecho, ni lo voy a hacer, las violaciones a los derechos humanos, que creo que son cosas distintas y que tienen que ir derechamente por carriles diferentes. Pero lo que se aprueba finalmente esta semana en la Cámara es buscar finalmente encarcelar a las personas por pensar de un determinado modo. Y aquí claramente es del todo evidente que esta norma lo que hace es transgredir la libertad de expresión, la libertad de conciencia, evidentemente también la libertad de cátedra, Rodrigo, el mismo ejercicio libre del periodismo, porque al valorizar, ¿cierto?, esta norma, va a quedar entregado a un tribunal que va a tener que finalmente, por cuestiones netamente subjetivas, porque son subjetivas, entrar en la conciencia, en la cabeza de una persona, va a tener que establecer si es que efectivamente o no se cumple con la norma, si efectivamente o no es negacionismo. O sea, un profesor, porque pasa una materia de una determinada manera, puede ser calificado de negacionista. Un periodista, por hacer una determinada pregunta, puede decir, oiga, pero es que usted llevó hacia allá los argumentos, hacia allá, ¿cierto?, la respuesta. Gracias. Pero me quedé con la mitad de los argumentos, pues. Yo le voy a ayudar. En Alemania no se puede cantar Deutschland, Deutschland, Liberales, Liberales, Allebel, por ejemplo. Por eso, por el negacionismo. Y en Chile, increíblemente, no sé por qué, no se puede cantar vuestros nombres, valientes soldados, en circunstancias de que si uno escucha la cosa, ha cesado la lucha sangrienta, el otro día se lo pregunté al senador Piu, el total de la canción nacional. Entonces, pero el problema es que si, por ejemplo, usted, diputado Díaz, dijera, digamos, fuera alemán, no podría defender a Hitler. El problema está en el cómo, pero la realidad es que meter a la cárcel por eso, diputado Díaz, continuemos con usted. Bueno, eso me hace recordar un desafortunado incidente que ocurrió en Alemania precisamente, ¿no? Cuando el presidente Piñera en su primer mandato ¿Verdad? que da cuenta, bueno, dejémoslo ahí como anécdota, pero... ¿Tapa matinal usted, oiga? Porque realmente eso fue hecho, que no, se me había olvidado, sí. Mire, a ver... Las piñerecosas. ¿Ah? Las piñericosas. Piñericosas. Primero hay que ser bien precisos. Lo que se aprobó establece 3 verbos que acarrearían una sanción. A quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990, contenidas en los informes RETIG, VALEG y cualquier otro informe oficial que emane del Estado.
Y yo sí estoy de acuerdo con que eso, y sé que hay gente que piensa distinto, de hecho no todos los países, yo lo reconocí el otro día, el diputado Pardo decía, no, todos los países tienen ley, no, no todos lo tienen. Lo tienen generalmente países donde el horror lo amerita. Lo tiene Francia también, Francia también tiene una ley que sanciona el negacionismo. Lo tiene Alemania, efectivamente, ¿no? Y en Alemania son muy estrictos. Hace 2 o 3 años conocimos un caso de una señora de 78 años que fue encarcelada por violar la ley que prohíbe el negacionismo respecto de los crímenes del nazismo. Lo que dice la diputada Flores no es así nomás, pues, Camila, perdona que te lo diga, pero un profesor puede dictar cátedra libremente y decir lo que quiera. Es que tú crees que no es así nomás, pero una apreciación tuya, personal. No, porque tú acabas de decir, es que yo no justifico, pero creo que el régimen de Pinochet fue bueno, yo creo que fue un régimen asesino, ladrón, sinvergüenza. Bueno, yo a diferencia tuya, yo te respeto la libertad de opinión y no pensaría que te vayas a la cárcel porque pienses distinto a mí. Esa es la diferencia de ustedes que se dicen los tolerantes. Déjame terminar. Y tú puedes pero tú me emplazas, entonces yo te respondo. No te emplazo, tomo tus palabras para decir que tú acabas de decir yo no justifico la violación de derechos humanos. Por tanto, que tú seas pinochetista acérrima y le rindas tributo al dictador, está en tu derecho, pero lo que no puedes hacer es negar que hubo violación de derechos humanos. ¿Y lo negué acaso? No, pues eso estoy diciendo, Camila. Ya pues, entonces, por eso te digo, ¿quién va a valorizar eso? A su rincón, continúe el diputado Díaz. Le rinde pleitesía al dictador, está en su derecho, pero dice acto seguido que no justifica la violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que la ley sanciona? Al que justifica, aprueba o niega. La pregunta que hay que hacerse es razonable, es lícito que alguien diga, frases que se han dicho en Chile, le faltó matar gente, en vez de torturarlo debieron haberlo asesinado, debieron haber hecho desaparecer más personas, o no hubo violación de derechos humanos, eran enfrentamientos falsos. Bueno, eso es negar, eso es justificar, eso es aprobar. Esas 3 conductas de aprobarse esta ley van a estar sancionadas, y a mí me parece que es correcto que así sea. Diputado, yo le quiero decir, que no, yo no estoy participando, pero quiero decir que me parece insólito. Increíble. Decir, lee el artículo, la declaración del Consejo Nacional de Human Rights, y cavernario, el pensamiento no se encarcela. Diga lo que diga, perdóneme. Marcelo, y tú no eres juez, tú eres parlamentario, tú no valorizas eso. Doctor, no, diputado Urrutia. Sí, mira, lo que yo quiero agregar en este tema, además de estar muy de acuerdo con lo dicho por José Miguel Vivanco, que este proyecto de ley que todavía no llega a término es absolutamente incompatible con estándares internacionales sobre libertad de expresión. Eso estamos todos de acuerdo. Y a propósito de los verbos que empleó, justificare, aprobare o negare, pero para un periodo en particular de la historia de Chile. Así es. No en cualquier periodo, solamente entre el 11 de septiembre y el año 90. ¿Y qué pasa con el gobierno de Allende? ¿No hubo atropello a los derechos humanos? O sea, si ustedes justifican, por ejemplo, la muerte del teniente Lacarampet por un grupo de terroristas cubanos, ¿ustedes lo pueden justificar y yo no puedo? Y además hacen uso, dicen que los hechos consignados en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el informe Rettig. El informe Rettig habla que 2.200 personas fueron asesinadas que eran personas de izquierda y 800 de las fuerzas militares. No todos son víctimas, como ustedes dicen, solamente de la izquierda. Además, ¿quiénes arrastraron a los diputados de centro, los socialdemócratas, a votar? Fueron los comunistas, y esta fue una indicación de la diputada Herz, la misma que nos reconoce los atropellos de los derechos humanos del informe de la ONU en Venezuela, la misma que apoya el atropello de los derechos humanos en Cuba. ¿Con qué moral los comunistas hoy día están diciendo una ley mordaza, una ley para los que puedan justificar lo que pasó el 11 de septiembre, porque tiene una historia? De acuerdo a esto, lo que dijo Frey, que le molestó a Luis Basáez en la sesión anterior, cuando estábamos aquí, que justificó el 11 de septiembre, el mismo Patricio Elwin que lo justificó, ¿van a ser procesados por eso o podrían ser procesados por eso? O los que votaron por el sí. O los que votaron por el sí van a ser procesados y encarcelados o multados por eso, pero los que siguen protegiendo a Venezuela y se toman fotos con los dictadores, como los diputados que han ido a visitarlos y a alabarlos, como el diputado Navarro, como el senador Navarro, perdón, ellos tienen chip libre. Entonces,
Me parece que este es un doble estándar vergonzoso y yo lamento que gente demócrata que piensa como tú, Marcelo, que son más bien socialdemócratas, hayan sido arrastrados por la extrema izquierda para apoyar un proyecto que a todas luces no solo es inconstitucional, sino atenta contra la libertad de expresión de todos los chilenos. Doctor Basáez. Bien, los proyectos cuando entran a las cámaras pueden tener indicaciones y modificarse y salen a veces distintos de cómo entran. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de los derechos humanos hay que mirarlo no desde la perspectiva de defender un gobierno u otro tipo. Aquí no deben haber izquierda ni derecha. Y los derechos humanos deben ser respetados permanentemente. Y quien llame a hacer lo contrario, obviamente que debe recibir una sanción. No sé si exactamente la cárcel debiera ser la sanción, pero sí debiera haber sanción contra aquellas personas que no respetan o incitan a no respetar los derechos humanos. Y quizás extenderlo más. Mira, muchas veces discutimos respecto de lo que ocurre en las redes sociales, respecto a la FUNA, respecto a declaraciones de ciertas personas que llaman a actos de violencia y no son controlados. Y las redes sociales, hoy día, con mayor razón en la pandemia que estamos, están siendo notablemente manejadas. Entonces yo pienso que esto hay que mirarlo como un hecho más transversal, no darle un respaldo desde una mirada política pequeña, sino que hay que mirar los derechos humanos como derechos de todas las personas, independiente de su color, independiente de su pensamiento político, y creo que las sociedades van a ir avanzando y desarrollándose mejor en la medida que todos nos respetemos y que además sean sancionadas, vuelvo a repetirlo, no sé si con cárcel o no, pero sí deben recibir una sanción las personas que atropellan los derechos humanos en todo su ámbito y no solamente en el que han señalado los parlamentarios aquí presentes. Ok, diputada, el problema no es sancionar que es eso absolutamente, o sea, quien viola los derechos humanos, indudablemente aquel que asesina, aquel que tortura, aquel que apremia, aquel, etcétera, que comete actos aquí y en la que aquí. Pero hoy día, yo le digo, por ejemplo, Hermógenes Pérez de Arce, el más negacionista que yo he conocido, que escribe unas columnas que él reconoce una serie de cosas, él debería ir a la cárcel. Por eso, es decir, no me queda claro, ¿esta ley va a llegar a eso? Por supuesto que sí, Rodrigo, llega precisamente a eso, porque así como Marcelo leyó esos, digamos, términos que serían los que se emplearían para calificar un hecho, habla que a través de cualquier medio, o sea, puede ser una reunión privada, puede ser por escrito, puede ser en público, en fin. Acá, Rodrigo, verdaderamente, yo no sé qué es lo que pretenden, te insisto, encarcelar a las personas por pensar de un determinado modo. O sea, yo creo que se van a quedar cortos de cárceles, porque yo creo que hay muchas personas, ya vemos muchas personas que estamos dispuestos a ir a la cárcel si tenemos que defender nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de conciencia. Te lo digo así sinceramente. Me parece que es de una exageración y realmente de una doble estándar tremendo. Porque efectivamente, además, este proyecto califica solamente respecto de un periodo de la historia y solamente de los hechos vividos en Chile. Pero estas mismas personas que impusieron esta indicación, que fue el Partido Comunista, arrastra a más de 100 millones de muertes tras el Partido Comunista, el régimen en todo el mundo. Justifican, ¿cierto?, las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la actualidad en Venezuela. Muchos, oye, yo he escuchado hasta defender al carnicero Che Guevara en la Cámara de Diputados cuando se ha hecho alusión por determinados hechos históricos. Entonces, por favor, ¿de qué me están hablando? O sea, ellos tienen derecho a defender las atrocidades más grandes y las personas que no piensen como ellos y que valoren quizás hechos históricos de otro modo tienen que ir a la cárcel. Si lo mínimo y lo más importante en cualquier democracia sana es precisamente la libertad de expresarse, más allá de que yo no concuerde. Yo no concuerdo prácticamente en nada con Marcelo Díaz, pero no lo mandaría a la cárcel porque no piensa como yo. Y estas mismas personas son las que se quejaban de la ley de la ley maldita, perdón, Rodrigo, solo muy breve, y que eran perseguidos por pensar de un determinado modo. Esos mismos son los que hoy día nos quieren encarcelar a los que no pensamos como ellos. Gracias, diputada, pero ese vocabulario, el carnicero, no sé, yo no conozco la carnicería. Pero si él se decía que era una máquina de matar, pues. Él mismo decía. No, oiga, si él mismo decía que era una máquina de matar, pues, Rodrigo. Diputada, mire,
¿por qué le echarle más pera a leche? Hablemos de, por ejemplo, es el verdad. asesinato, le digo, el asesinato de Orocimbo Barbosa. ¿Quién es Orocimbo Barbosa? General victorioso de la Guerra del Pacífico, general constitucional, que fue asesinado y que fue Descuartizado. desmembrado, descuartizado en Placilla. Entonces, ¿y eso qué? Entonces, ahí te podía yo creer, diputado Díaz. Tiene el micrófono apagado. Es bien sorprendente escuchar algunas cosas que se dicen, porque todo lo que Camila dice que espera que no ocurra es lo que ocurrió en el régimen de aquel a quien ella idolatra. Tortura, asesinatos, secuestros, desaparición, ejecución política, por pensar distinto. Hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas en centros de tortura clandestinos, que fueron sometidas a tortura, niños sustraídos y separados de sus madres. Bueno, eso no va a ocurrir con esta ley, pues. Precisamente porque no hay un genocida a cargo del país. A pesar de que en este gobierno se han violado los derechos humanos, como lo ha constatado varios informes de Naciones Unidas, pero aún así vivimos en un régimen democrático de un presidente que fue electo. Pero se han violado los derechos humanos se pueden violar también en democracia. Se pueden violar en democracia. La diferencia es que en una dictadura es el conjunto del Estado el que dirige un aparato destinado a aniquilar a aquel que se considera el adversario, que fue lo que ocurrió durante la dictadura. ¿Qué fue lo que ocurrió durante la dictadura? Con el agravante, además, de los robos, de los desfalcos y de la cobardía, ¿no?, del dictador que jamás dio la cara y mandó a los que tenía delante a responder, y él se escondió hasta el último día y se hizo el loco para no responder ante la justicia. Bueno, a mí me parece que es pero absoluta. Y lo otro que quería decir, que el diputado Urrutia se equivoca, el autor intelectual de este proyecto no es el Partido Comunista. Este es un proyecto, primero, ha sido sostenido históricamente por el diputado Tucapel Jiménez, a quien nadie creo que pudiese acusar. No, pero la indicación me refiero. El proyecto original. El proyecto original es de la presidenta Bachelet del año 2017. Sí, pero la indicación. Indicado por el actual Ejecutivo en el 2019, aprobado en general el 2020, en enero del 2020, y evidentemente en el debate hay indicaciones, pero quien ha sostenido, yo fui miembro de la Comisión de Constitución cuando el diputado Tucapel Jiménez fue en reiteradas ocasiones a pedir que se pusieran tablas y se despachara. Y yo no creo que el diputado Tucapel Jiménez, a pesar de su historia familiar, a pesar de que su padre fue una de las víctimas de los derechos humanos asesinado por la dictadura de manera atroz, uno lo pudiera considerar ni una persona vengativa, ni un rencoroso. Por el contrario, yo creo que todos le tenemos profunda estima y valoramos ampliamente su capacidad de búsqueda de encuentro, a pesar del dolor que significa que a tu padre, Tucapel Jiménez, expresidente de la ANFP, es decir, de la ANEF, de aquella época, lo mataran como lo mataran, ¿no?, en plena dictadura, simplemente por pensar distinto, diputada Flores. Gracias. Diputado Urrutia, recuérdese la frase de Pinochet, pero qué economía más grande cuando se encontraron los muertos en el patio 29. Indudablemente que eso a lo mejor a alguno de los que está ahí pudiera representar muchas cosas, pero es decir, eso justificaría, digamos, que alguien que justificara la frase de Pinochet, digamos, pudiera ir a la cárcel. A mí no me queda muy claro todo este cuento. Las pasiones sacan a veces frases muy desafortunadas, como por ejemplo la del alcalde Jadwe con respecto a lo que dijo hoy día en el Mercurio al ex ministro Insulza, y actualmente senador. O sea, se dicen cosas a veces en la pasión política, pero lo que estamos hablando, y el fondo del tema, más que hacer un juicio a un determinado gobierno, que todos tenemos posiciones distintas, es si vamos a sancionar a una persona con cárcel o con multa, porque las multas también son altísimas, porque justificare desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista del contexto que se vivió un determinado gobierno. Eso es lo que está en juego y eso es lo que estamos discutiendo. Y quiero corregir a Marcelo porque la indicación para incorporar este periodo de la historia entre el 11 de septiembre y el año 90 es una indicación del Partido Comunista, con un doble estándar tremendo, y vuelvo a decirlo. El Partido Comunista, el mismo que ha justificado los atropellos a los derechos humanos en Venezuela, en Cuba y una serie de otros países del mundo. O sea, ¿con qué moral el Partido Comunista, que son responsables, como lo dijo la Camila, de
millones de muertes en el mundo y que también fueron responsables de muchos de los muertos que hubo en Chile, hoy día pretenda sancionar a quienes ni siquiera actuamos, sino que solamente por justificar un proceso que vivió Chile. Entonces me parece que yo me quedo con las palabras de José Miguel Vivanco. Creo que es un error lo que hicieron los diputados que se dicen demócratas en el Parlamento, porque esto es absolutamente incompatible con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Yo tengo derecho a pensar, viví la historia al igual que Rodrigo, podríamos estar en bandos distintos, él podrá justificar lo que hizo Allende, yo podré decir que estoy en contra de lo que hizo Allende, pero no por eso voy a pretender que a Rodrigo le pasen un parte, le cierren el canal, o lo metan preso. Tuve que comprar un reloj nuevo. Esa historia no quería contar aquí. Tuve que comprar un reloj nuevo por el malín que me tiraste con una onda. Doctor Basáez. Bueno, ve cómo todas las iniciativas que se hacen finalmente terminan en una discusión entre el pasado histórico de la derecha o de la izquierda y se olvidan del Chile de hoy. Yo comparto lo que dice Marcelo y bueno, de Camila siempre le he dicho, ella es pinochetista, pero uno no puede justificar un gobierno del color que sea que trate de eliminar el pensamiento de unas personas, aniquilándolas, matándolas o haciéndole cualquier daño o tortura. Pero yo pienso en el Chile de hoy y lo que quiero es tranquilidad para mi gente y creo que es importante que la libertad de expresión es cierta. Tiene que haber libertad de expresión, todos tenemos que tener una opinión, pero esa opinión tiene que ser en función del desarrollo de la sociedad. Y creo que quienes incitan al daño a terceras personas, quienes incitan al uso de fuerzas descomedidas fuera de la ley, o incluso la situación misma que le ocurrió a Ámbar Cornejo, son cuestiones que son derechos humanos que tienen que estar resguardados por la sociedad y no se puede permitir su expansión a través de cualquier medio. Vuelvo a insistir, no sé si la sanción sea la cárcel o no, quizás haya que establecer distintas medidas, pero no puede salirle gratis a una persona en el país que incite a la violencia o a lesionar severamente a terceros. Tenemos que aprender a vivir en una sociedad moderna, madura, más sensible y con una mejor esperanza de vida para la gente. Eso es lo que tiene que preocuparnos, más allá de lo que ocurrió o no años atrás, que será parte del debate entre nosotros, pero sí, efectivamente, no puede existir este tipo de cosas en la sociedad chilena. Gracias, doctor Basáez, diputada Flores, diputado Urrutia, diputado Díaz. Ha sido un agrado conducir este programa. Pueden pensar distinto, pero se respetan. Eso es lo que necesita el país. Su minuto final para cada uno, diputada Flores. Bueno, muy breve. Yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas como lo que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, la historia muchas veces lo que va a generar es que se repita. Y es lo que yo espero que no pase nunca más en Chile. Ya. Se le cortó. Si pueda pensar. ¿Me escucha? Ahí sí. ¿Me escucha? ¿Ahí volví? Ah, perdón. No, lo que te decía es que vamos a ir al Tribunal Constitucional para que la gente pueda pensar como quiera, pueda expresarse como quiera, ¿ya? Y que nadie lo meta a la cárcel por pensar de un determinado modo. Y muy breve, Rodrigo, hoy día viernes, cuando estamos grabando este programa, iniciamos un proceso maravilloso, que es la licitación de la nueva prefectura de Aconcagua para la Policía de Investigaciones, que va a estar en la comuna de Los Andes. Estuvo el intendente, alcaldes, consejeros regionales, una cosa muy importante, muy significativa por la que veníamos luchando hace muchos años, Rodrigo, y que por fin, gracias a Dios, comienza ya a darse paso, que va a favorecer a las provincias de Los Andes, San Felipe y también de Petorca. Muchas gracias, diputado. Diputado Díaz, un minuto final. Sí, bueno, hoy también comienza una etapa histórica. Es el comienzo de la franja electoral para el plebiscito. Nunca antes una generación de chilenos y chilenas había sido convocado a las urnas para resolver el futuro constitucional de Chile, es decir, si queremos o no una nueva constitución y quiénes queremos que la redacten. Nunca en la historia de Chile, reitero, habíamos sido convocados para ese proceso. Yo quiero invitar a los chilenos y chilenas, y especialmente a los habitantes de nuestra región, la región de Valparaíso, a que concurran a votar el 25 de octubre. Va a ser más seguro que ir a comprar al supermercado, a la esquina o a la feria, pero los quiero invitar también a que votemos con entusiasmo, con ganas y con alegría y con esperanza por el apruebo,
y por Muchas la gracias. Convención Constitucional. Diputado Urrutia. Bueno, el próximo domingo se celebra el Día del Turismo, proyecto que aprobamos hace algunos años en la Cámara de Diputados. Los trabajadores del turismo, los pequeños y medianos empresarios del turismo, los que tienen restaurantes, café, bares, que en Viña, Valparaíso proliferan, hay una actividad fuerte del Día del Turismo, lo han pasado mal durante esta pandemia y requieren ayuda para levantarse. Hay mucha gente desempleada que se desarrollaba o se desempleaba en este sector. Así que para todos ellos, en este Día del Turismo tan especial y tan duro, les deseo éxito y fuerza para seguir trabajando. El diputado, dígale a su presidente entonces que le ponga un capital de trabajo a toda la gente, no se dé vuelta, y le pongan un turrón a cada uno para que se pueda parar, porque nunca se va a poder parar. Doctor Basáez. Bien, me sumo a las palabras de Marcelo, estoy con el apruebo y con la Comisión Constitucional. Yo creo que efectivamente es un hecho histórico que no tiene nada que ver con derechos de izquierda y somos los chilenos y chilenas los que vamos a construir el país de los próximos 40 años. Y finalmente, decirle a los quilpuinos y bellotinos que sintonicen nuestro canal de Facebook Sin Anestesia, porque ahí decimos toda la firme. Ok, muchas gracias. ¿Partió el periodo de campaña ya o no? Sí, hoy día. Parece que ya partió la municipal en Quilpué. Esta campaña es para los alcaldes. Gracias, ¿Eh? diputado, gracias, doctor. Y a usted que nos está mirando, bueno, por algo usted nos privilegia en poder ver nuestro canal a lo largo de la región. Tratamos de que usted tenga un grupo de personas que piensan distintas, pero sí puedan conversar de sus diferentes visiones. Que estén ustedes muy bien.